Les habla, me presento, soy Luis Eduardo Barrera, soy de Colombia. Llevo trabajando con Scriptcase hace más o menos 9-10 años. Este es un proyecto, el que os voy a presentar es un software que se hizo de comunicaciones para una empresa una empresa de capacitación virtual. Tenían un CCM y necesitaban mejorar, optimizar el proceso de cobro de uno de los productos que ellos venden en línea, de algunas capacitaciones en línea para médicos, básicamente. ¿Cuál era el objetivo? Automatizar la comunicación con clientes y ventas directas y cartera. Definir y especificar el workflow que debe automatizar. El CCM solicitado para el área de ventas directas, ¿sí? De cartera. Todo lo que detallaba las salidas y los medios que tenía al alcance de la solución del cliente. Los beneficios: eficiencia en cobros, automatización de recordatorios y reducción en la morosidad. Listo. Listo. Estos son los productos que tiene el cliente, toda la parte de medicina, educación, formación y el target de cada uno de ellos. Básicamente vendían productos en línea, capacitaciones para este tipo de personas, cursos, los cuales podían pagar de contado, a crédito, en cuotas. Y la idea de este proyecto era tomar información, consumir un JSON que nos entrega el cliente, tomar esta información, procesarla y generar toda la parte de notificaciones basadas en unas reglas, notificaciones por correo y por mensaje de texto. ¿Cuál era el flujo que se identificó o que nos prestó el cliente, que nos entregó el cliente? Esto fue un proyecto bastante exitoso debido a que el cliente estaba muy bien organizado en la información y en el proceso. Entonces ellos tenían un ERP, un LMS donde se cargaba toda la información. ¿Qué tipo de ventas maneja el cliente? De contado, de pago recurrente, cargo a tarjetas de crédito o financiado, todo el tema de crédito. Su ERP, ¿sí? Que básicamente lo que hace es alimentar toda la parte de ventas de contado, toda la parte de clientes, toda la parte de financiera, toda la parte de cobros. ¿Cuál era digamos, a nivel de ERP? Los alumnos de venta de contado, ¿qué se debía hacer acá? Entonces, alumnos de venta de contado deben enviarse un email cada 30 días de la fecha de activación de su licencia para generar la primera facturación, con un informe de avance, ¿sí? Con un mensaje de texto y notificando el envío de dicho estado de cuenta y cada uno de los avances. A nivel de alumnos también, de pago recurrente, enviarse un email cada 5 días. Esto es toda la parte de reglas. Cada 5 días después del vencimiento de su próxima cuota. Dependiendo, pues, obviamente, la matrícula que se haya registrado. Alumnos con cartera vigente, clientes al día, deben pagar en el mes. También se les envía una notificación. Y alumnos vencidos. Esta es toda la parte de reglamentación. ¿Cómo se le debe notificar a cada uno de estos alumnos? Vía correo, vía a generar un PDF con el extracto y la respectiva notificación vía mensaje de texto. Cada regla tiene un evento diferente, una acción diferente dependiendo el tiempo. Entonces, acá tenemos siguientes reglas que teníamos que evaluar. Debe enviarse un email 5 días después del vencimiento de su próxima cuota, en el estado de su matrícula, en un formato PDF, notificación por correo y mensaje de texto. Ok, bueno, aquí para resumir esta parte, importante: si el alumno no ha activado su licencia, debe invitarlo a activar
El curso también era una de las validaciones que se requería. Si está activo, se empieza a hacer toda la parte de notificaciones. ¿Sí? Básicamente, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesitaba o cuál era el requerimiento del cliente? Cuando una persona compra un curso, se le debe notificar que debe activar el curso. Esa es la primera notificación. Si está activo, se le notifica 5 días antes que en 5 días vence su cuota. Mensaje por correo electrónico, se le manda un correo electrónico con el extracto y adicional un mensaje de texto. Ese mensaje se mandaba unos días antes, en el día cero, o sea, el día de la fecha de pago. Si no había un pago efectivo, se manda otro tipo de alertas, que es un extracto en rojo, con un aviso en rojo que le dice usted no ha pagado. Se le manda el extracto y las respectivas notificaciones. Si ya lleva 30 días de demora, pues se le hacía una notificación diferente y ya se mandaba a cartera. Eso lo hacía, esa era la idea del proyecto, que lo hiciera automáticamente. Acá está, digamos, el resumen de las reglas. Se manejaron 6 reglas, perdón, cada una con la descripción, qué tipo de regla. Por ejemplo, acá la regla 1, se debe enviar un email más un estado de cuenta. ¿Sí? Se debe enviar al menos alumnos que tengan cartera, que tengan deuda, clientes nuevos, y con un email. Si cumplía la segunda regla, si el alumno ha activado su licencia, se debe enviar una invitación a activar, un correo electrónico. Si enviar un mensaje de texto 5 días antes del vencimiento del pago, con el número de la cuota, el valor del recordatorio. Si envío mensaje de texto, día de pago, el día cero, o sea, el día que tiene que pagar, y 2 notificaciones de cartera, que es una 10 días después y 30 días después. Toda esta información nos la entregaba al cliente. Está la parte, pues, recalco mucho que era muy clara el flujo de trabajo que se requería hacer. ¿Sí? ¿Qué tipo de venta? ¿Qué prioridad? ¿De dónde sale la información? ¿Qué tipo de entregable se debía se debía hacer por cada una de las reglas? Algunas observaciones y ya digamos el contenido del mensaje y la categoría de cada una de las reglas. El modelo que nos entrega el cliente, cómo debería llegar el contenido del correo, cómo es el PDF y cómo debería llegar un mensaje de texto. Aquí en este proyecto, digamos que uno de los desafíos más grandes, uno fue leer el JSON, todos los JSON que nos entregaban, y 2, era construir este PDF, este extracto, se construyó totalmente en script case, dependiendo toda la data que nos entregaba el JSON, y cada uno de los módulos correspondientes al PDF. Ese fue uno de los grandes desafíos. Finalmente, se entregaba pues toda la parte de monitores, informes, consultas que deberíamos tener. ¿Cuál era el manual de uso que se debía hacer para poder trabajar este proyecto? El cliente nos entrega una API con toda la documentación muy bien detallada. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un login a través de un JSON. ¿Sí? Debemos primero, lo que hacíamos era validar que existiera o que estuviera activa la conexión con ese servidor. Luego de que se hiciera esa validación de conexión, que el servidor estuviera activo, posteriormente se hacía un método de autenticación donde volvíamos a conectarnos al servidor a través de un login. Ese servidor nos entregaba unas credenciales que eran un tipo de token que cambiaban cada cierto tiempo. Entonces, para cada transacción yo tenía un token diferente. O por cierto tiempo podía usar ese token. Entonces, primero conexión servidor vigente, servidor activo. Luego hago una conexión nuevamente con una respuesta que me da me entrega unas credenciales y después de que me entregue esas credenciales, después de esa doble autenticación, ya puedo entrar a consumir los datos de cada uno de los JSON que me entrega.
Este JSON realmente eran 4 simples JSON que me entregaba el, el cliente. Perdón. ¿Listo? Funcionalidades principales que debe tener este proyecto: automatización de envíos a través de correo y mensajes de texto programados, seguimiento y control, toda la parte de reportes y acceso a histórico, seguridad de la información, cifrado de documentos, escalabilidad, entonces expansión. Digamos, en el tema de WhatsApp nunca lo logramos hacer, nunca, pues no, el cliente nunca lo solicitó finalmente, pero tenía la expansión a través de WhatsApp y disponibilidad 24/7 de toda la plataforma. Tecnologías utilizadas: toda la parte de script case, toda la parte web de API REST y servidor AES de despliegue donde tenía toda la información el cliente. ¿Qué resultados esperados se tenían? Optimizar toda la parte de cobranza a través de pues, todas las notificaciones, recuperar toda esa cartera, reducción de la morosidad, mejorar la experiencia con el cliente, tener un contacto más cercano con el cliente con las notificaciones y menos carga operativa en el área de cartera. Métodos que se implementaron para esto. Esta es una parte de lo que nos entrega el cliente en la documentación de la API, que recalco fue también pues, bastante explícita, bastante clara. El cliente nos decía cómo debíamos conectarnos, cuál era el objetivo, ¿no? En este caso que es el API Login y el API Authenticate, que era la doble autenticación para poder acceder a la data. Entonces nos daba un objetivo: brindar la autenticación al usuario para que ésta genere un token necesario para utilizar los módulos restantes. Todos los métodos funcionan en esquema JSON y deberá proporcionar un token generado a este método la autenticación de cada verbo a utilizar. Entonces, ¿cómo era el ejemplo de uso? ¿Cómo lo entregaron? Con unas credenciales, a dónde teníamos que consumir el JSON, qué respuesta íbamos a recibir, y de esta manera se pudo manejar toda la parte de login y autenticación. Posteriormente, en la autenticación nos entregaban las 4 JSON, realmente nos entregaban 4 JSON. En cada JSON estaba toda la información de contratos, todos los contratos que se tenía el cliente. En otro JSON nos entregaban toda la parte de cursos que estaban activos por todos los clientes. En otro JSON nos entregaban todos los contratos que tenía el cliente. Y en otro JSON nos entregaban todos los pagos que había hecho el cliente y el estado de cartera. Entonces, de esta manera, aquí solamente pues, muestro un ejemplo de cómo debía yo conectarme. Pago primero toda la parte, el JSON que nos colocaban con un número de contrato X, cómo podíamos consultar esta información y cómo debíamos trabajarla. El ejemplo de cómo estaba construido el JSON. Entonces, contratos a todos, digamos, el grupo, contratos digitales, el resumen, que es como los totales, como lo que íbamos a marcar en el extracto, como los totales, el resumen, luego las cuotas que tiene cada cliente, entonces por cuota, que nos entregaba el cliente, el producto, qué contrato, tipo de contrato, los datos del cliente, los artículos que tenía el cliente y cuándo iniciaba. Toda esta información viene en un solo JSON, con esta estructura. ¿Sí? Acá lo que teníamos que hacer o lo que se programó fue recorrer el JSON, ¿sí? Colocar cada información, alimentar unas tablas que ya se tenían en el sistema. Entonces, cada grupo alimenta una tabla diferente, cuotas alimenta cuotas, contrato alimenta toda la parte de contratos, datos de la persona alimenta a la persona y los artículos alimentan todos los artículos. De esta manera, posteriormente, después de leer el JSON y cargar todas estas tablas, ya teniendo la base de datos llena, pues ya podíamos trabajar simplemente desde la base de datos armando
el PDF, armando los correos y armando los mensajes de texto. ¿Sí? Acá, pues obviamente cada uno con unos for each anidados, hacíamos la lectura del JSON y íbamos poco a poco alimentando según el nivel de anidación de cómo construyeron el JSON, íbamos alimentando las respectivas tablas dentro de la base de datos. ¿Cuál era el resultado? Este era el resultado del PDF que teníamos que construir. Este realmente es el PDF construido finalmente. Entonces, cada una de esas partes que alimentábamos alimentaba una parte de el extracto que teníamos que generar. ¿Qué teníamos en el PDF? Simplemente un archivo PDF con la foto de la estructura, digamos, el formato del extracto, las líneas, los textos, los títulos, los cuadros, y toda la data la íbamos construyendo a medida que íbamos leyendo cada una de las tablas. Esa es a nivel general lo que teníamos en el proyecto. Por acá ya tenemos la herramienta, algunas pestañas. Bueno, acá no tengo ya algunos accesos. Bueno, este es un proyecto que ya no lo tenemos en línea. ¿Sí? Acá lo tengo local en mi entorno de desarrollo. Algunos módulos no los tengo activos, no tengo la conexión vigente. ¿Qué manejábamos en esta herramienta? Días festivos. ¿Para qué los días festivos? Para no enviarle notificaciones. Una de las políticas que se tenía era no enviar notificaciones ni fines de semana, ni en horarios fuera de, digamos, de oficina, en unos horarios decentes. Entonces mandábamos las notificaciones a partir de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Todo eso estaba validado en el proceso de envío. Entonces también se validaba toda la parte de días festivos, se alimentaba pues una tabla de días festivos y se hacía pues el correspondiente validación de si era festivo o no y si está dentro del horario o no para poder procesar. Los JSON que teníamos, entonces acá tenemos el de verificar conexión, ¿sí? Entonces básicamente estos son monitoreo sobre los JSON que nos entregaba el cliente. ¿Sí? Entonces yo validaba la conexión, que era uno de los primeros pasos que estaban. Luego generaba un token de autenticación, es un token que duraba unos minutos. Entonces ya con esta información yo ya podía saber. Acá esto era un proceso manual simplemente para el administrador validar si había conexión o no con la base de datos. Con los JSON. Información de los JSON que se tenían. Estos son un poquito grandes. Acá, ¿qué estaba haciendo? Acá se conectaba al servidor, lee el JSON y no lo muestra en formato de tabla. Vamos a ver si nos lo muestra ahorita en un momentico. Entonces, 4 JSON que tenemos que consumir, que leer, y nos trae toda la información. Procesos manuales. Carga de información manual, nos conecta al... este es un proceso que se hacía de backup. Esta herramienta toda la gestionaba una persona, pero la persona no tenía que hacer absolutamente en la herramienta nada. Solamente en caso de algún issue, algún problema, entraba a validar toda la información. Es que esto trae mucha información, entonces se nos va a demorar ahí un poquito. Consulta de contratos. Entonces, por ejemplo, acá nos trae esta información. ¿Qué información de contratos? Nos trae el número de contrato, todos los datos. Así ya nos trae el JSON construido. Nos trae esta información. Y posteriormente voy a tener de ese JSON, por acá tengo cómo llega el JSON. ¿Sí? Este es el JSON que trae. De esta manera no lo descargamos, lo consumimos, lo traemos. ¿Sí? Y luego de leerlo, transformarlo en tablas de base de datos, ya los podemos consumir y ya podemos hacer las respectivas consultas. Esta parte se trabajó para que hicieran, pues, digamos, a nivel de gestión, el administrador pudiera consultar o el mismo cliente pudiera consultar algún contrato, algún cliente, algún artículo,
alguna información de la que se consume, que la pudiera pues no leerla a nivel de JSON, sino a nivel de tabla y poder hacer cualquier tipo de consulta. Acá están los 4 JSON que nos entregaba. Entonces, toda la condición. Acá tenemos el contrato, información, toda la cabecera del contrato, el resumen del contrato. Entonces, nos trae cómo era el contrato, las condiciones de venta, crédito, cuántas cuotas. Acá tenemos 8 cuotas. Entonces, seguramente en cuotas vamos a encontrar 8 registros, de qué fecha, valor, matrícula, toda la parte general del resumen del contrato. Las cuotas, entonces acá nos trae todos los resúmenes de las cuotas de todos los contratos. Entonces por acá teníamos el contrato 6455. Entonces aquí tenemos 6455, todas las cuotas, ¿sí? de la 0 a la 8, hay algunas que no pagaban. Entonces esta información no la entregaba el sistema. Esto es lo que posteriormente teníamos que venir a procesar. Pero también nos servía como consumo para consultas. ¿Qué artículo? Pues solo tenía un curso comprado, que lo compró a 8 cuotas, y el resumen. Entonces, esa es como la idea. Contratos no activos, de la misma manera se validaba qué contratos no están activos en el sistema para poder hacerles una validación, y toda la parte de artículos que no han sido activados en artículos que no han sido activados para poder mandarles también la notificación. Resumen de contratos. Acá ya empezamos a validar toda la parte de contratos y artículos, ¿sí? Por cada una de las reglas. Entonces, dependiendo cada una de las reglas, entonces acá se agruparon la 3, 4, 5, 6, que eran las que están al día, digámoslo así, las que aún no llegan la fecha de pago, ¿sí? Y las 7 y 7.1 eran las reglas que ya estaban vencidas. Entonces se dividieron de esta manera. Entonces aquí se podía saber que al hacer un proceso, por acá está, ahorita lo vamos a ver, al hacer un proceso manual se sabía que este contrato aplicaba a la regla 6, este aplicaba para la regla 3. Entonces ya identificado qué regla le aplicaba, posteriormente hacíamos el proceso de creación de las notificaciones. Entonces hay un proceso que valida toda esta información y prácticamente le asigna a qué regla aplica, ¿sí? Para posteriormente hacerle la respectiva notificación. ¿Cómo se consultaban las reglas? Entonces acá ya piensan las reglas y acá no lo puedo visualizar porque no tengo conexión directa, pero el PDF, que era como lo veíamos ahorita, el cliente podría descargar el PDF acá, que era el que veíamos acá en la presentación. ¿Sí? Entonces, este PDF yo podía descargarlo aquí, por ejemplo, para el área de cartera, que no me llegó la notificación, no me llegó el extracto. El cliente en ninguno de sus sistemas tenía el extracto construido, solamente desde esta plataforma. Entonces, un asesor de cartera simplemente entraba acá, consultaba por cédula, por contrato, por algún dato, descargaba o le enviaba nuevamente el extracto al usuario. Entonces, acá está toda la información de cada uno de los contratos por cada una de las reglas. De la misma manera como lo teníamos acá, acá está distribuido cada una de las reglas para que fuera de consumo por los usuarios internos. Ya posteriormente a las notificaciones, pues se hace el tema de cierre mensual, donde se envía esto a unos indicadores de cuánto valió, qué costo tenía cada uno de los mensajes. Bueno, este no lo tengo activo. Log de seguimiento. Por cada tarea que está construida en la aplicación se dejaba un seguimiento. Entonces, por ejemplo, se cargó la información del JSON de la regla 7.1. Cada proceso se generaba un log para saber si todas las reglas se crearon correctamente o no. ¿Sí? Entonces, esto va bueno, digamos, de forma descendente, ¿sí? Pero digamos que hoy, que es 12, conexión a la base de datos.
Entonces aquí cada una de estos seguimientos tenía una acción diferente. Conexión exitosa con el servidor de Océano, que es el proveedor, el cliente, perdón, me la registraba. Si esta conexión era fallida, nos mandaba un correo, mensaje de texto automáticamente a nosotros desarrolladores, al administrador de la plataforma y a todos los de IT para que validaran qué pasaba con la conexión automáticamente, en caso de que esta conexión fuera fallida. Todo el procesamiento de estas reglas se hizo bajo un cron. Hay un proceso que se llama acá proceso final, que estaba por acá. Por acá uno de estos. Ejecutar y enviar reglas. ¿Sí? Que en caso de que este proceso fallara, vuelve y se hace la comunicación y se ejecutaba a mano. ¿Qué tenía ese cron? Ese cron se ejecutaba 3 veces al día. Una a las 7 de la mañana, una a las 9 de la mañana y una a las 11 de la mañana. ¿Qué tareas hacía el cron? Ahorita lo vamos a ver ya más detallado, pero a nivel general, procesar las reglas. Entonces, el procesamiento de reglas era borre la tabla, borre todas las tablas, autentíquese, valide la conexión, autentíquese, cargue los JSON y ejecute el proceso final que es lea los JSON, alimente las tablas de la base de datos y genere las notificaciones. Eso lo va a hacer a las 7 de la mañana. Si alguno, y bueno, cada proceso de esos, cada regla de esas le generaba un éxito o un fallido. Puede que algún mensaje de correo no haya salido, un mensaje de texto no haya salido, entonces ese registro quedaba pendiente y seguía con el resto. De mil notificaciones que tenía que ser a las 7 de la mañana, si fallaron 10, a las 9 de la mañana va a volver a correr y solo va a encontrar 10 registros y los va a volver a procesar. Seguramente en ese momento ya hay conexión o ya solucionaron el problema y lo mismo a las 11. Entonces se hacían tres procesos, 3 intentos de enviar a diario. Los fines de semana que se represaba la información se procesaba de igual manera, simplemente no se notificaban y el primer día hábil a las 7 de la mañana se procesaban de manera secuencial. ¿Listo? Entonces toda esta información se quedaba en un registro, en un log que básicamente era consultado por nosotros los desarrolladores y por el administrador del sistema, validando que todo esto se hiciera. Pero la herramienta trabajaba de forma automática. ¿Dónde iba por acá? Control de mensajes enviados. Bueno, acá nos decía por las fechas, mes, cuántos mensajes de texto se enviaron, cuántos emails se enviaron. Esto tenían unos costos. Esto tenía cierto costo. El enviado de un email tenía un costo, el envío del SMS también tiene un costo. Y esto, el proveedor o la persona que nos contrató para hacer el sistema le cobraba según esta tabla al cliente final. El historial de envíos, bueno, acá esto no lo tengo habilitado, pero acá en este historial de envíos, lo que hacía es salía el mensaje correcto, cómo salió el mensaje de correo, cómo salió el mensaje de texto, para validar si la información salió correcta y en caso tal de que una notificación no hubiera llegado, se podía reenviar con un solo clic, se podía reenviar esa notificación, ya sea por correo o mensaje de texto al usuario final. Eso era para los asistentes o los asistentes de cartera. Entonces, también por cada regla se tenía se tiene un control de cuántos mensajes se envían por cada uno. Entonces, para este día había 3 para enviar, se enviaron 3, se ejecutaron 3. ¿Cuántos de esos fueron por contrato y cuántos se enviaron por cada uno de ellos por ese día? Entonces, se tenía un control diario de todos los envíos. Posteriormente se tenía un envío manual, entonces que servía tanto para pruebas como para reenviar alguna notificación al cliente, ¿sí? O al usuario final. Entonces simplemente acá se le puede dar cualquier y funcionaba como un correo normalito desde la plataforma con cualquier información que se le quisiera notificar al cliente. De igual manera,
mensaje de texto para enviarlo de prueba. Este sí todavía está funcionando. Ya pues toda la parte del módulo de seguridad y bueno, acá todo el tema del servidor que también era para estar pendiente de la configuración del servidor y cómo está la conexión. Esa es la herramienta. ¿Qué tenemos acá? Aquí vamos a consultar cómo se hacía, digamos que es la parte chévere, es cómo se hacía el consumo de estos JSON con los casos de uso y con la documentación que nos entregaba el cliente. Entonces, toda la información se almacenaba en la base de datos en una tabla de parámetros, se colocaban todos los parámetros de usuarios, claves, tanto del consumo, de lo que se necesitaba para consumir el JSON, los servidores a donde debíamos apuntar, cada JSON a qué link debía apuntar, con qué credenciales o con cuáles tokens. Previamente si teníamos que entrar con un usuario root inicialmente para que nos hiciera la conexión. Toda la conexión, toda la información del servidor de correo, bueno, toda la tabla de parámetros del sistema. De ahí alimentamos todos los procesos. Entonces, validar la conexión al servidor, simplemente tomamos la información de la base de datos, las credenciales, y nos conectamos a través de CUR al servidor y nos muestra la respuesta. Este es el famoso truque que vimos por acá. Entonces este era el que estaba por acá. Verificar conexión. Entonces él valida, se conecta al servidor con el método CUR y nos trae la respuesta si tenemos o no tenemos conexión al servidor. Ahora tráiganos la autenticación. Entonces de igual manera, por acá está. La autenticación, proceso, lectura JSON, de la misma manera, entonces trae los datos del usuario, conectarnos y nos va a traer el parámetro que le solicitamos. ¿Sí? Acá, ¿qué nos va a traer? Él nos va a traer, nosotros ¿qué parámetros le enviamos? El usuario, el password y el link al que se tiene que conectar. Y de regreso nos va a traer los parámetros y la respuesta que es una credencial, un token. Posteriormente a eso, lo que hace el sistema es crear un control. Acá digamos que este es uno de los JSON, que es leer el contrato. Uno de los JSON era toda la información de los contratos. Bueno, acá teníamos una IP con la autenticación. Esto es, pues, no, obviamente esto es información de pruebas. Toda la configuración de la ruta donde tenemos que consumir, ejecutar la solicitud CUL, almacena la respuesta en el servidor con el token de autenticación, cerramos la sesión, eliminamos las comillas de la respuesta obtenida para el token de autenticación, no siempre nos lo devolvía con unas comillas, entonces simplemente es para eliminar esto para tener el token limpio. Ese token lo vamos a utilizar posteriormente en la nueva conexión. Nos vamos ahora sí al link de contratos. Consumimos ese JSON, lo leemos y lo traemos y lo alimentamos. Entonces, esta es la forma en que se hizo cada una de las lecturas del JSON. ¿Cómo cargamos la información? Entonces, acá este carga de información corresponde al proceso manual. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Hacemos siempre toda la parte de insertar el seguimiento, la fecha, la fecha que la toma, hacemos el borrado de contratos. Este JSON siempre debíamos consumirlo en su totalidad, o sea, no guardaba un histórico. Entonces, antes de cualquier proceso, lo que hacíamos era borrar todas las tablas, ¿sí? Porque la información que viene es totalmente actualizada. Entonces, procesamos un JSON, que es toda la parte de contratos, registramos el estado de cuenta, registramos el seguimiento, ya tenemos la información,
¿sí? Ya tenemos el usuario, el password, el token y a dónde tenemos que apuntar. Mandamos esos datos por CURL y empezamos a leer la información. Entonces, esto te queda aquí en este contenido, queda toda ese JSON y empezamos a recorrer a mostrar. Es que acá no sé si ya me lo mostró. Es que si lo vuelvo a ejecutar, vuelve y lo procesa. Quedó. Aquí lo teníamos corriendo. Aquí abrimos hartas cosas. Estaba de cuenta. Entonces, al hacer acá estaba de cuenta, él va y lee toda esta información y nos la pone acá, que es como entregábamos los JSON. Entonces ya tenemos esa información acá en el JSON, entonces empezamos a construirla para poderla ver de esta manera. Entonces aquí lo que hacemos es todo a través de un echo. Recorremos el JSON y empezamos a armar la tablita. Número de contrato, todo el encabezado. Empezamos a leer cada una de las variables y empezamos a asignarla, cada uno de los campos del JSON y lo empezamos a asignar a cada una de las variables. Entonces, aquí y otras variables que ya son de consumo propio de la herramienta que nos van a ayudar a la construcción posterior del extracto, que era como el tema más complejo. Entonces, cada una de esas variables del JSON las empezamos a construir con sus propias validaciones. Acá dentro del JSON, si nos damos cuenta, acá que se hizo, vamos a encontrar en algún momento, acá está, espero que no veo, el dentro, acá ya empezamos a ver la información de artículos, tipo artículos. Y entonces acá empezamos a desglosar las, ¿cómo decirlo acá? Las secciones o los niveles, perdón, los niveles que trae el JSON. Estos JSON traían 2 niveles o hasta 3 niveles. Entonces, el primer nivel lo voy leyendo acá. Cuando encuentro el siguiente nivel dentro del JSON, que está dentro de la misma información, que es dentro de esta variable contrato, se empieza a desglosar la información del contrato. Entonces, hago otro for each por acá, donde recopilo toda la información y posteriormente inserto ese registro en la base de datos. Sigo haciendo el recorrido sobre el JSON y empiezo a alimentar esta tabla de esta manera. Posteriormente sigo consumiendo ese JSON y ya entro a la sección de cuotas. De la misma manera hago un recorrido, cargo las variables y posteriormente meto, ingreso, inserto toda la información de las variables en su respectiva tabla de la base de datos. Entonces, en un solo recorrido del JSON, tengo que alimentar 4 tablas de la base de datos. La de contratos, por acá la tengo, contenido 1, por acá tengo los insert. Entonces, alimento contrato digital, que es toda la información de los contratos. Por acá alimento todo lo que es el resumen del contrato, que son los totales. Por acá alimento todo lo que son las cuotas de cada uno de esos artículos y posteriormente los artículos. En ese orden venía el JSON. Debería ser primero los artículos y después las cuotas, pero en ese orden venía la información. Entonces, de un solo recorrido sobre el JSON, tocaba hacer varias secciones, varias anidaciones de for each para poder alimentar, y todo dentro de un solo recorrido. ¿Sí? Hasta ahora aquí cargamos la información. Luego dice que se carga la información correctamente y pasa a ejecutar las reglas. Ya cuando tengo las reglas,
perdón, la información cargada en las tablas, ya tengo todo mi base de datos y empiezo a trabajar con las reglas. Entonces empiezo aquí con la regla 3, entonces empiezo a ejecutar las respectivas validaciones de cada una de las reglas. De la misma forma empiezo a construir. Recorro nuevamente JSON en algunas ocasiones, otras dependiendo de la variable, y voy alimentando la regla a la cual pertenece cada uno de los registros. Esto es el proceso manual de cada una de las reglas, pero el proceso que es el mismo, pero ya con el tema de las notificaciones, el proceso final es el que me carga la información y me hace las notificaciones. Entonces, de la misma manera, entonces procedimiento de reglas con éxito, que ya lo teníamos. Crea el control de mensajería. Entonces acá él va, cada que envía un mensaje de texto, un correo, va haciendo un registro y va haciendo un contador. Entonces acá en mensajería, entonces la fecha de envío, que envió un mensaje o un email y todo el detalle de la notificación que se envió. ¿Listo? Entonces posteriormente empiezo a cargar todos los parámetros ya para construir el PDF. Entonces, de la base de datos tengo pues la imagen que es, tengo dos tipos de extractos, uno que está al día, uno que está vencido, entonces simplemente recopilo cuál es la fotico o el formato que voy a utilizar, que está al día o que está en mora, cuál es la ruta PDF, cuántos días de backup tiene y todo eso lo traigo de una tabla de parámetros. Hago validación de traer los datos, valido si es festivo o no y empiezo a procesar reglas. Si es festivo, no haga nada y cargue. Insertar seguimiento, entonces empiezo a crear un proceso por cada uno. Entonces por acá esto me lleva esta función me lleva a procesar la regla 3, la 4, la 5, la 6, la 7, luego me notifica al cliente que ese proceso ha terminado, siempre le llega una notificación cada que se procesaba el cliente y igualmente, de igual manera queda registrado en los seguimientos de la herramienta. Si por alguna razón no se ejecutaba porque es un festivo, de igual manera deja la notificación, llega un correo al cliente donde le informaba que ese día no se procesa por tema de festivo. Y acá empezamos a hacer el procesamiento de la regla. Aquí ya voy directamente a la base de datos. Empiezo a recorrer mi base de datos. ¿Okay? En el mismo recorrido de la base de datos, que acá es donde pues cargo la información del contrato, la descripción, bueno, tamaño, artículos, ¿qué más tenemos acá? Acá recupero todos los artículos y empiezo a construir el mail. Entonces acá tengo pues el HTML del mensaje, donde le estoy construyendo el contenido al mensaje de texto. Posteriormente hago de esta misma información que recopilé, que alimenté el email o el contenido, todavía no lo he enviado, creo el mensaje de texto que le voy a enviar y posteriormente hago el envío del mensaje de texto a través del proveedor de mensajería. ¿Sí? Entonces allá también se tiene una API, un token y con esta información, entonces yo le digo a qué teléfono enviarlo a través de estas variables ya que tiene. Hago la sumatoria de contadores y posteriormente aquí ya tengo el envío del SMS, casi ya lo estoy haciendo efectivo y empiezo a construir el PDF. Entonces en este momento ya envié el SMS, ya tengo el mail construido, ¿sí? El contenido no lo he enviado todavía. Acá ya empiezo a alimentar el asunto, el mensaje y hago
con la macro enviar email adjunto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar ese contenido más el adjunto que tengo acá ya creado, que crea acá en este procedimiento de crear PDF con la variable, con el parámetro del número del contrato. Posteriormente hago unas actualizaciones a las bases de datos y acá vuelvo y proceso la regla número 4. Y así hago por cada una de las reglas. Vamos acá, de regla 4, todo es el mismo procedimiento, hago recorrido de la base de datos, construyo, bueno, cada regla tiene su diferente objetivo. Por ejemplo, acá en esta regla solo era mensaje de texto, ¿sí? Donde solo le digo que le informa que el pago de la cuota mensual, le digo el número de la cuota, el valor, todo esto va por contenido de email, va por contenido de mensaje de texto. Hago el envío, por acá tengo las 6 que todavía está en el día 0, recuerde que hoy se le vence el plazo, pues cada uno básicamente está en la misma condición, valía solo el número de días de diferencia. Las 7 y 7.1 ya son diferentes porque estas ya van con rojo. Estas ya van con otro formato, con otro tipo de mensaje. Tu programación presenta mora en los pagos, ya el extracto simplemente ya va en otro color, ya que le hace notar visiblemente que el contrato está en mora. Ya empieza a validar los días vencidos y toda la información del contrato que empieza a recopilar. Armamos el contenido del mail, armamos el contenido del mensaje de texto y hacemos las actualizaciones y inserciones de seguimientos que se hacen. Tanto seguimiento como toda la parte de mensajería para el control de mensajes. Como el propósito también tenía era cobrar por cada uno de los mensajes que se tenían. Es un buen negocio. Bueno, acá ya entramos a la función de enviar el mail, la que trae pues, el sistema. Traigo todos los parámetros de la base de datos, hago la validación si el mensaje se envió o no, cuándo se envió, qué se envió, cuál fue queda el registro de a quién se lo envié y cuál fue el mensaje de texto para auditoría, cómo se envió el mensaje. ¿Sí? Que fuera con el texto correcto, con el usuario correcto, con las palabras correctas. Se hace ya otra parte de inserción y validación de la transacción y posteriormente se envía el mensaje con el adjunto. Acá toda la parte de enviar mensaje de control para hacer todo el control de los mensajes que se envían, que esto alimenta pues unas tablas de la base de datos para toda la parte de facturación, enviar el mensaje de texto, tenemos la función de enviar el mensaje de texto, cambiar pues la parte de, bueno, esto era solo Colombia inicialmente, pero se podía cambiar para acá, bueno, se me ha olvidado que acá se utilizó Clicatel como proveedor de servicios para la mensajería de texto. Entonces, acá lo único que se tenía que hacer era cargarle saldo a Clicatel posteriormente a esta integración. Y nuestro envío o la parte fuerte era crear el PDF. Entonces traemos la imagen, traemos la ruta, traemos el formato y empezamos a leer las tablas de cada una de las tablas de la base de datos, construyendo a nivel de variables todo el formato en su respectiva ubicación. ¿Sí? Entonces se iba colocando la posición, se iba colocando la variable. Ya aquí estas variables ya estaban recopiladas en la lectura de la base de datos, simplemente se ubicaba la posición y se empieza a construir. Entonces aquí teníamos toda la parte de carga de la información del contrato. Tenemos toda la parte de la zona de los artículos, que básicamente eran los de acá, perdón, acá. Voy a agrandar esto un poquito como para que se vea. Entonces acá tenemos
artículos o programas. Bueno, acá así veía, pero realmente el nombre era, esta persona había comprado 2 programas, 2 artículos. Entonces aquí hacemos la lectura y la impresión básicamente de esto. Posteriormente, el avance, bueno, acá también se tenía que validar en qué avance va. Esta persona, por ejemplo, compró, pero no ha empezado, el avance está en 0%, información que también nos traía el JSON. Este está en 0% porque su curso no lo ha activado, en este ejercicio la persona no había activado el curso, entonces el avance está en 0 y por eso también el color rojo para decirle, pues active el curso para que pueda iniciar. Igual, la facturación va corriendo. Toda la configuración del PDF. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahora le cargamos la información de las cuotas, que es todo esto, lo que cada una de la fecha, el valor, si ya la pagó o no la pagó, cuál es el saldo, cuál es la próxima cuota. Toda esta información se carga a través de esta lectura de esta tabla, ¿sí? Y a la vez ir construyendo el PDF. ¿Listo? Finalmente, se hace en uno de los parámetros de PDF, que era f de que me lo dejara descargable. ¿Y dónde lo iba a descargar? ¿Sí? ¿Dónde me lo dejaba en el servidor? ¿Para qué? Para en el, se me fue la palabra. En la rutina de enviar el mensaje, poder ir a capturar esta ruta para adjuntar el mensaje. ¿Sí? Bueno, aquí ya luego ya se actualizan otras tablas, que es la parte de mensajería y la parte de seguimiento. Siempre se lleva un seguimiento, sobre todo para tema de auditoría. Listo, ¿qué tenemos por acá? Bueno, básicamente esa es la herramienta. Realmente para el cliente que nos contrató para hacer este desarrollo, fue bastante productivo, ya que la información de todo el proceso se hacía automático. El cron hacía todo automáticamente. Lo único que tenía que hacer el cliente era cargarle saldo a Clicatel, básicamente. De mantener con saldo para que los mensajes de texto salieran sin problema. Una solución bastante económica. Cada mensaje salía como 20 pesos colombianos, que eso es como un centavo dólar, algo así, creo que menos, creo, de envío por cada mensaje de texto. Los mails no consumían, pero el cliente sí le cobraba por cada mensaje a su respectivo cliente, que era el de la plataforma. No sé, esa es la presentación del proyecto. Realmente fue un proyecto chévere, sobre todo para aprender a consumir JSON, así que es cómo poder leer esta información que viene anidada, cómo leerla, y cómo alimentar las tablas de la base de datos. Esa es la presentación, espero que pues les haya gustado. Cualquier duda que tengan, estaré para solucionarla. Y bueno, si tienen preguntas, soy todo oídos. Muy interesante el proyecto. Yo creo que yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría ver si alguien tiene antes, bueno, si hay algunos que escribieron que sí, ¿qué versión manejas o manejaste en ese proyecto? Esto fue en el 2021. Este proyecto, desde que se desarrolló, no se ha tocado. Está que factura solo. Esto, como les digo, solo es que carguen la mensajería, y esto realmente es un tema que la persona o la entidad que nos contrató cargará eh, $20 al mes y facturará $2,000, una cosa así. Es una cosa. Pero fue Script versión 8, creo, ¿no? 9, la 8, ¿no? Creo que esto fue 8, algo así. Esto no recuerdo exactamente en el 2021 en qué versión estábamos, pero igual, pues aquí la sigo trabajando en la nueva versión, no tengo ningún inconveniente. ¿Y Acá fue por qué base de datos utilizaste? MySQL, esto estaba en 7.4.
¿Y por qué escogieron usar el IIS o el SII? Esa es la plataforma del cliente final. O sea, nosotros nunca tuvimos acceso a la plataforma del cliente. Siempre el cliente nos daba unos JSON para consumir. Nosotros nunca entramos a su entorno. Oh, Ellos sí lo tenían. Digamos que aquí en la presentación, pues digamos que la parte que nombrábamos, el IIS, que estaba por acá, es básicamente el entorno del cliente. ¿Sí? Pero nosotros nunca tocamos ese entorno. Nunca. Entonces, ¿alguna? digamos que de ese IIS construían los JSON, nos los entregaban y ya con las credenciales y las rutinas de conectividad, de conexión, pues ya entrábamos a consumir solamente el JSON. Pero ya podíamos manejar cualquier vector de base de datos. O sea, lo que estoy entendiendo es que era un programa muy grande, pero les daban a ustedes acceso para que manipularan esta parte de la facturación o de, porque el programa, o se conectaban a otro programa ustedes, ¿no? O a otra plataforma. No, en la plataforma de ellos, su ERP, su sistema financiero, que todo eso estaba en IIS de manera interna. Ellos simplemente nos publicaban estos 4 JSON, que Les daban esa era información. con Oh, ok. unas consultas construidas internamente para darnos esta información y nos las ponían en un lugar público bajo unas credenciales con ese esquema de seguridad para consumir, pero nunca entramos al entorno de ellos, ni siquiera sabíamos en qué estaba desarrollado. O sea, que el entorno de ellos no hacía esto. O sea, esto era más que nada una extensión al sistema de ellos. Exacto, era como un Ah, ok. add-on a la plataforma de ellos de que no hacía toda esta reportería y digamos que ellos tenían de pronto el tema de análisis de cartera y eso, pero el objetivo de esta herramienta era toda la parte de notificación por email y mensaje de texto, como las que nos suelen llegar del banco, de que debe la cuota, de que eso, ese es como el objetivo de esta herramienta. ¿Y qué pasaba cuando hay un registro viejo? Por ejemplo, que por ejemplo un cliente cancela algo y ustedes al día siguiente ya sincronizaron esa información de un JSON de ayer y ayer canceló o pasó algo y al día siguiente vuelven a traer la información de JSON. ¿Qué pasa con lo borrado, lo cancelado de los días anteriores? Siempre consumíamos el JSON del día. O sea, siempre. O, mejor dicho, si lo consumíamos a las 8 de la noche, como estén a las 8 de la noche el JSON, generábamos la notificación. Lo hacíamos a las 7, a las 9 y a las 11, pero como contingencia realmente, porque el de las 7 de la mañana realmente se llevaba casi el 100% de notificaciones. Era un proceso que tardaba 500 notificaciones al día, validaciones. El JSON traía más o menos unos 1000 contratos que tenía el cliente, pero las notificaciones eran más o menos, acá como lo veamos, historial de envíos, creo que era este, no, de esta. Por ejemplo, de cada día mandaba 9 notificaciones, ¿no? Entonces, en un día mandaba 3 SMS bueno, este es el de SMS, y enviados 3. O sea, no era mucho, leíamos todo, pero realmente solamente mandábamos notificaciones según la regla que se aplicaba. Entonces, las notificaciones eran un promedio de 100 notificaciones diarias, más o menos, Y entonces el cron job o lo que decías, lo tenían, ¿dónde estaba corriendo? en el servidor de nosotros donde teníamos la herramienta, esta herramienta. Oh, ok, ok. El cron lo que hacía básicamente era activar este proceso. O sea, este proceso no tenía obviamente el tema de seguridad, era otro, bueno, es que acá lo tengo activo, pero este proceso es el que llevaba todo. O sea, este código era el que hacía absolutamente todo. Y tenían rollback, si fallaba algo, manejaban rollback o no sé, no aplicaba en este caso. No, no aplicaba porque digamos que el único error que podía hacer es que mandara una notificación errónea, pero teníamos las validaciones eh, de nuestra parte, teníamos las validaciones para ello. Si
por casualidad enviamos una notificación y creo que en algún momento nos pasó una notificación errónea, es porque no la entregaron así el sistema. Por ejemplo, lo que tú dices, cancelaron hoy y mañana la persona pues no ha actualizado su sistema interno, pues a nosotros tampoco nos lo va a reflejar. Nosotros nos basábamos en la información que nos entregaban. No, si nos entregaban mal el JSON, pues seguramente esto iba a entregar mal información. No, y Pero además todo, los que generan el JSON te dan los códigos de errores, ¿no? También te dan, cuando sucede algo, te mandan un código, ¿no? Ellos. pues en este caso la información no la entregaban completa. Teníamos que recorrerla toda y hacerle validación a cada contrato, cada artículo, cada cuota, todo lo validábamos antes de hacer una notificación. Y cada uno correspondía a una regla. Cada contrato aplicaba, si aplicaba alguna regla, pues nos validábamos y le colocábamos la regla. Si de pronto es un contrato que ya está pago, está al día, pues no generaba ninguna notificación, no se procesaba. Pero es curioso a la vez, porque sí me ha pasado este caso de trabajar con JSON así más o menos como lo planteas tú, pero lo ideal sería que te dieran acceso a la base de datos de solo lectura o algo así, ¿no? O que crearan una vista y te dieran el acceso. Pero cuando te dan el JSON es más mecánico, pero si no te dan acceso directo a la base de datos, tienes que hacer todo este manejo, ¿no? Me toca hacer todo el recorrido del JSON y transformarlo acá. Lo que hicimos nosotros fue transformarlo o cargarlo en una propia base de datos de nosotros y después sobre esa base de datos y construir todas las notificaciones. Sí, sí, sí. No, pues te felicitaron, Rolando, Ay, Fernando, Carlos, que hiciste muy buen trabajo, muy, muy interesante el proyecto. Muchísimas gracias. sí, pues la verdad es un proyecto que nos contrató un proveedor del cliente final realmente y fue el que se llevó, yo me llevé los aplausos, él se llevó el dinero porque realmente cuando uno ve y es una buena idea de negocio hacer este tipo de herramientas porque trabaja sola y es una inversión de $20 mensuales y te puede facturar $2,000 mensuales. Wow. Entonces, se los dejo ahí en la idea. Muchísimas Nosotros, gracias por compartir el código. Pues, viendo el código como que te da un entendimiento más, no quiero decir más claro, pero como que te sientes más, entiendes la lógica del programa, pero viendo el código también se entiendes un poco más la lógica de la parte de atrás de las imágenes, ¿no? De los sí, formularios o de las formas. acá uno de los retos para mí en su momento, porque yo no conocía mucho del tema, uno de los retos para mí fue, creo que fue en era la lectura del JSON anidado. O sea, cómo, porque la diferencia te la hace un corchete. Ujú. Tú estás leyendo una tabla y de un momento encuentras doble corchete y entraste a una subtabla. Entonces era ahí el reto de qué momento parto y hago una pausa, entro a un procedimiento anidado que alimente otra tabla y después vuelvo y me salgo, continúo y vuelvo y entro a una subtabla. Entonces digamos que en ese momento para mí fue el reto de cómo entender estos JSON y cómo empezar a construirlos. Aunque hay funciones en PHP que te leen el JSON, no sé si has tenido oportunidad también hay unas funciones creo que te permiten leer los JSON, pero en este caso tú lo hiciste de una manera, En este momento sí, pero en ese momento no existía ChatGPT, no existía nada de esto que le ayudara. Acá realmente fue un tema que quise y fue el reto personal de hacerlo a mano, ujú, ¿sí? Entrar JSON línea a línea, ¿sí? Convertir esto que te entregan y saber que acá hay una coma, ahí por ejemplo, mira, corchete, doble corchete, y ahí sabes que ahí es donde partes, ¿sí? Ahí es donde partes el código y entras a una subtabla y empiezas a alimentar variable por variable y en qué momento te devuelves. Entonces digamos que esa fue la parte ahí que más larga, digámoslo, pues esta parte. tienes más Y control cuando lo haces de esta manera. Exactamente, puedes validar a tu manera, ¿no? Todo el código. Y como no está muy largo el JSON, parece que no estaba muy, muy largo. Bueno, al menos el que presentaste, a lo mejor sí eran, ¿cuántas líneas eran los JSON más o menos? No recuerdo, porque hay algunos que son de miles de líneas, ¿no?
Pues no tenía mucho. Acá digamos que una de las ventajas y que nos sirvió a nosotros para el éxito del proyecto, sí es darle méritos al cliente que nos entregó todo documentado. O sea, el cliente nos entregó toda la información, así como la estoy presentando, cómo debía hacer el ejercicio, cómo es el ejemplo. Todo esto lo validé antes de pasarlo acá por Postman. ¿Sí? Postman, yo consulté todos estos JSON, cómo me traía, si tenía la conectividad. Después sí pasaba a código. Pero toda esta información no la entregó el cliente, fue de bastante ayuda. Este era el ejemplo el cliente nos entregaba esto, así lo encuentra y así lo tiene que entender. Entonces también fue gran ayuda tener esto, ¿no? Digamos que para un proyecto de esto sí es importante. Que todos Porque los clientes fueran así, ¿no? Que te dieran todo bien, no, es bien. que no les puedo presentar el documento porque pues tiene las IP, las claves, pero me entregaron un documento donde cada JSON me lo entregaban detalladito, línea por línea, qué hacía, qué explicaba cada campo. Realmente muy bien documentado y también eso nos ayudó a que no fuera tan difícil, pues digamos en su momento entender esta Pues me parte. ahorró mucho tiempo de análisis. Sí, Muchísimas sí, gracias por tu tiempo, muy, muy bien preparado todo. Si puedes poner tu correo electrónico en el chat, porque Enrique o algunos quieren a lo mejor contactarme. espérame que me perdí. ¿Dónde se